Bueno, muy bien, y hoy nos acompaña en Hora de Negocios de Caracol Radio Moisés Naim. Él es el actual editor de la revista Foreign Policy, una prestigiosísima publicación que circula en 180 países del mundo, es publicada en 12 idiomas. Además, él fue exministro de Fomento de Venezuela, exdirector ejecutivo del Banco Mundial y, por supuesto, es uno de los pensadores más influyentes del mundo. Doctor Naim, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, doctor Naim, empiezo preguntándole por su tierra, por Venezuela. Aquí estamos todos muy pendientes con lo que vaya a ocurrir con la economía venezolana este año. ¿Qué va a pasar? Mucho más importante que con la economía es lo que va a pasar con la política en Venezuela, porque aunque la economía vaya muy bien, si el presidente Chávez se empeña en mantener el embargo del comercio y la prohibición de transacciones financieras y la repatriación de los dividendos y de otros recursos financieros de las empresas colombianas, pues y no importa cómo le vaya la economía en Venezuela, Colombia quedará muy aislada de eso. Y tanto la economía como la política aparentemente no van a ir muy bien. Venezuela está pasando por una época dificilísima y vamos a ver cómo reacciona el presidente Chávez, y aparentemente hasta ahora lo que ha hecho es tomar medidas que están profundizando el problema en vez de solucionarlo. Hablemos de la política. ¿Qué puede pasar con las elecciones para la Asamblea General, para el Congreso venezolano que tienen lugar este noviembre? ¿Perderán los chavistas? Algunos sí, otros no, pero no, yo no creo que cabe la esperanza de que haya un cambio fundamental en la Asamblea. Si eso fuese a ocurrir, si hubiese la posibilidad de que eso ocurra, yo dudo mucho que el presidente Chávez y sus aliados lo vayan a tolerar. Lo que va a ocurrir es que la oposición va a ganar algunos escaños y va a tener una presencia minoritaria en la Asamblea, lo cual va a crearle ciertos inconvenientes al presidente Chávez, pero no tantos como para impedirle que siga haciendo más o menos lo que él quiere, cuando quiere y como quiere. ¿Qué va a pasar con las relaciones entre ambos países? Como lo mencionaba usted, con el embargo prácticamente comercial que se está dando hacia Colombia. Vamos a seguir teniendo la volatilidad que hemos tenido hasta ahora, donde hay periodos de mucha sulfuración del presidente Chávez y mucha agresividad y mucha actuación muy pugnaz contra Colombia, seguidos por declaraciones de amor a los colombianos y de que somos todos hermanos, etcétera, etcétera, y la búsqueda de una distensión. Entonces lo que vamos a seguir viendo es distensión con confrontación y una oscilación entre los dos. Desgraciadamente, todo parece indicar que al presidente Chávez le conviene tener una confrontación con Colombia, puesto que eso le permite distraer a los venezolanos de lo que son los verdaderos problemas, que son manufacturados y hechos en Caracas y en el Palacio de Miraflores y no en Colombia. ¿Cuáles serían esos problemas que enfrenta hoy Venezuela, que están pasando los venezolanos? Son conocidos, van desde un país donde ya salir a la calle se ha vuelto un peligro enorme. Caracas es una de las ciudades más peligrosas del mundo en términos de asesinatos, secuestros, atracos, robos, etcétera. De la escasez de los desabastecimientos y las discontinuidades en la electricidad están teniendo consecuencias inmensas para el funcionamiento del país, el funcionamiento de las industrias, el funcionamiento del sector público, de la banca, etcétera. Ha habido una devaluación que va a añadirle aún más fuego a una inflación que ya estaba encendida, y que eso inevitablemente le pega de manera muy directa a los más pobres en Venezuela. Entonces estamos viendo una situación donde esa comunidad por la que el presidente Chávez dice representar, que son los pobres y los marginados, es la que está sufriendo más a raíz de las políticas del presidente Chávez. Claro. ¿Qué va a pasar en términos de crecimiento con la economía venezolana? Bueno, el año pasado tuvo, por supuesto, la peor caída, contracción en todo el continente. Este año, ¿qué va a pasar? Sobre todo teniendo en cuenta el racionamiento al que están siendo sometidas muchas empresas, en algunos casos de hasta el 20%. Sí, el racionamiento de luz. Ahí va a haber una contracción. En Venezuela puede ocurrir una implosión microeconómica. Estamos acostumbrados a ver estos crash macroeconómicos financieros. Venezuela quizás nos va a dar un ejemplo de lo que puede ser un crash microeconómico, donde simplemente sectores enteros dejan de funcionar. A raíz de la falta de electricidad, el gobierno decidió cerrar las operaciones de todas las industrias de Guayana,
que son productoras de acero, de aluminio, de hierro y que son una parte importantísima de la economía. Algunas de ellas producen latón, con el latón se hacen las latas de las sardinas y de la comida, y eso tiene de las bebidas, eso tiene repercusiones que se transmiten a lo largo y ancho de la economía. Entonces hay unos cuellos de botella muy importantes en la producción nacional. Entonces las empresas se encuentran que no tienen a quién comprarle para quienes le suministran en el país, y también tienen dificultades para importar. ¿Y de cuánto podría ser el Producto Interno Bruto este año? ¿El de crecimiento? Eso va a depender mucho del precio del petróleo, y lo que estamos viendo es que va a haber una tendencia al alza en el precio del petróleo, lo cual puede, como siempre, ayudar al presidente Chávez, pero al mismo tiempo hay una disminución en la capacidad de producción y en la capacidad de exportación. Entonces no queda claro. Yo no me atrevo a dar un número en estos momentos porque, como ya dije, hay muchas variables que cualquier cosa puede pasar, ¿no? ¿Qué puede ocurrir con el petróleo? Pues es difícil hacer ese cálculo. Hoy estamos otra vez a $80 el barril, un precio bastante alto. ¿Seguirá subiendo? Todo parece indicar que sí. Todo parece, o sea, de lo que creo es más probable es que se quede donde está o que suba un poco que baje. No vamos a volver a ver petróleo a $50, creo que por mucho tiempo. ¿Qué puede significar la entrada de Venezuela al Mercosur? Por ahora muy poco. De nuevo, Venezuela tiene, en términos económicos, Venezuela sigue siendo básicamente un comprador de productos, básicamente del Brasil y de Argentina. Venezuela exportaba poco y ahora exporta casi nada que no sea petróleo y productos asociados al petróleo. Entonces terminará siendo un evento mucho más simbólico político que va a beneficiar aún más a las empresas amigas del régimen, que son brasileñas y argentinas, y bueno, que se han desplazado a las empresas colombianas muchas veces en Venezuela. Claro, me imagino que continuará ese desplazamiento de empresas colombianas en el mercado venezolano. Sí, la verdad es que es indignante ver cómo nadie ha dicho absolutamente nada. Imagínense lo que hubiera sido si Argentina decide hacerle un embargo comercial, imponerle unilateralmente de un día para otro un embargo al comercio a Chile. O si los brasileños, el presidente Lula se levanta un día, como hizo el presidente Chávez, y decidió que no iba a haber más comercio entre Brasil y Argentina. Si hubiera habido un escándalo internacional, hubiera habido protestas, hubiera habido reclamos en la Organización Internacional de Comercio, hubiera habido grupos de países que hubieran intentado mediar, hubiera habido todo tipo de actividad diplomática. Sin embargo, aquí no pasó absolutamente nada. El presidente Chávez, abusivamente y rompiendo todas las reglas del derecho internacional, decide imponer este embargo unilateral a las importaciones y al comercio con Colombia, y no pasó, nadie se quejó, nadie dijo absolutamente nada. Doctor Naim, ¿qué pueden esperar los empresarios colombianos? ¿Otra devaluación del bolívar? Porque al parecer esta no sirvió mucho para contener el dólar paralelo. Sí, claro, y tampoco lo va a contener nunca. Una devaluación aislada, sin cambios en otras políticas, sirve para mucho. Si usted devalúa y al mismo tiempo no controla el gasto público, no con la política monetaria, una devaluación y el precio de la tasa de cambio simplemente tendría que ser, para que funcionara, parte de un conjunto de otras medidas